Per favor, podríeu explicar breument com valoreu el que va passar el 29 de setembre? Sí, el 29 de septiembre, que fue un éxito en cuanto a actuación de la huelga, las manifestaciones y el cierre se puede calificar de éxito, se había dado en un contexto y en un clima previo de criminalización de la actividad sindical y de la propia huelga, como poco menos que un atentado a la libertad de todos los empresarios y trabajadores que querían ir a acudir a su trabajo. En ese contexto, cada vez más fuera de los límites de lo que es un Estado social, democrático y de derecho, lo que se produjo es un intento de lo que había sido una huelga exitosa y unas manifestaciones pacíficas y sin problemas, criminalizarlas de alguna manera. Y esto se forzó la actuación policial violentando a la gente que estaba por las calles, a los piquetes, para provocar esos enfrentamientos y poder seguir con esa estrategia de criminalización para separarlos y para diluir el éxito de la propia convocatoria. Estamos en un proceso muy peligroso de pérdida de derechos democráticos que hay que atajar, y por eso la Plataforma Red Social pretende demostrar, hacer patente su malestar por esa regresión en derechos y libertades que se está produciendo, porque no es gratuita, no es ingenua y parece programada para conseguir ir minando esas conquistas que tanto nos han costado de conseguir. Por eso queremos hacer patente nuestro malestar, nuestra protesta, y anunciamos que haremos la concentración delante de la sede nueva de la Delegación de Gobierno en la calle Colón 60, el día 14 a las 7, y que estudiaremos también los incidentes ocurridos y sobre todo los partes de lesiones de que disponemos, para ver la viabilidad jurídica de que como organizaciones podamos personarnos también junto a esas denuncias. Gracias.